días. El día de hoy hablaremos de la política en el conflicto armado y cuáles son sus consecuencias y cuál fue su contexto social. Eh, mm, bueno, pues para comenzar, el conflicto armado de Colombia principalmente se originó gracias a las diferencias entre los dos partidos clásicos, se puede decir, del país, que sería el Partido Conservador y el Partido Liberal. La guerra colombiana comenzó hace aproximadamente unos 50 años y sucedió por varios elementos como la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, quien catalogó como uno de los pensadores más brillantes y oradores, haciendo que se movieran muchas masas en Colombia y en Latinoamérica. Este generó el gran famoso Bogotazo. Bueno, los colombianos, o bueno, sí, los colombianos consideran que el punto en el que muere Jorge Eliezer Gaitán parte en dos la historia del país. Jorge Eliezer Gaitán era un candidato que no pertenecía a ninguno de los dos partidos convencionales. Pero una pregunta, compañero, ¿cómo una persona, pues que en pocas palabras, pues solo decía sus ideas, dividió la historia de un país? Sí, pues siempre hemos sido violentos, o sea, ¿por qué tenemos que partir de que Gaitán fue el que nos condenó, por así decirlo? Pues se debe principalmente a que a los principales grupos armados al margen de la ley nacen a partir de la inconformidad que les causó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ya que se especulaba que el mismo Estado o alguno de los dos partidos tradicionales fue el que asesinó a esta personaje, haciendo que los gaitanistas o el gaitanismo hiciera un revuelto en Bogotá donde murieron alrededor de más de 30.000 personas. O sea, ¿me estás queriendo decir que donde Gaitán hubiera ganado o donde hubiera pues quedado como presidente, se hubiera evitado la batalla que hubo entre 1948 y 1953, donde se enfrentaron los liberales y los conservadores, donde esto dejó más de 300.000 muertos? O sea que si él hubiera quedado vivo, él hubiera evitado esto. Eh, no se sabía a ciencia cierta qué hubiera pasado, pero los gaitanistas y la gente que confiaba fielmente en la teoría y la praxis política de Gaitán afirman que el país tomaría un rumbo diferente si el asesinato no se hubiera llevado a cabo. Bueno, pero pues ¿qué pasó después de que pasó todo el contexto de guerra y muerte entre los dos grupos armados más grandes, entre liberales y conservadores? Principalmente lo que hizo fue que se dividió el poder a partir de los dos partidos tradicionales, es decir, el conservador y el liberal, y comenzó el inicio de las guerrillas al margen de la ley, que fueron aproximadamente tres guerrillas insurgentes con afinaciones o ideales de izquierda o comunistas, mejor dicho. Estas fueron las FARC, el ELN y el EPL, ¿sí? Y después Correcto. se crearía en los 70 los otros grupos guerrilleros como el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿sí? Y las autodefensas. Exacto. Y también aparece un punto importantísimo en la historia del conflicto armado y la política colombiana, que es el paramilitarismo, lo que se le asocia actualmente a el gobierno o la presidencia de Álvaro Uribe. El paramilitarismo nace a partir de otra vez grupos al margen de la ley que intentaban hacer justicia a mano propia para intentar acabar con los guerrilleros. Es decir, el paramilitarismo estaba a favor del Estado, haciendo el trabajo sucio de los militares, es decir, secuestrando gente, matando guerrilleros, etcétera, etcétera. Ok, es decir que la política siempre desde un inicio intentó parar estos grupos armados. Eh, no se puede decir que lo intentaron parar, ya que pues se ha dado a conocer que incluso muchos de las personas paramilitares que tenían influencias
con la muerte o la desaparición de guerrilleros, al contrario de ser ligados, eran bonificados por parte de, por parte del mismo Estado. Ah, ok. Es decir, que la política desde la primera instancia del conflicto armado pues, ha sido un pilar indispensable para justificar miles de muertes que fueron muy atroces. Por ejemplo, digamos, para ponernos en contexto, como la toma del Palacio de Justicia o la masacre de las bananeras, ¿no? Sí, alrededor, más o menos alrededor, acá tengo la cifra, ha dejado alrededor de 7.957.453 víctimas. Una cantidad inmensa de personas, y esto ni hablar de las personas que han sido desplazadas de sus tierras o también obligadas a abandonar sus propias fincas y todo esto para la siembra ilegal de cultivos ilícitos, que también es el principal ingreso de los grupos guerrilleros. Es que sí, diversos sectores en Colombia aseguran que quienes apoyan a la guerra no tienen en cuenta las comunidades indígenas, afrodescendientes y tampoco los campesinos que soportan las consecuencias de todo este conflicto, ¿no? Son como los lados más vulnerables de Colombia. Sí, de hecho también se le cuestionaba muchísimo eso a la guerrilla, porque principalmente nacía con los ideales de defender al pueblo y, y pues principalmente también a las personas que han sido más afectadas han sido el mismo pueblo. Eh, es decir, que se han desviado un poco de los orígenes ideológicos que tenían en su inicio. Es que hablar de paz en Colombia es como hablar de un sueño, ¿no? O sea, pues llevamos más de 50 años en guerra y no se ha podido solucionar nada. Ha seguido incrementándose. Es exacto. Y a partir de esto, pues ni un punto ni el otro han conseguido su objetivo. O por lo menos en cuanto a ideales han conseguido su objetivo, porque ya la pelea no son tanto los ideales, sino que la guerra se volvió un método de economía, de subsistir, de vivir, de ganar dinero. Exacto. Y acá entra un factor muy importante, es el elemento de la sociedad, ¿no? O sea, pues porque en pocas palabras es la víctima del conflicto armado. O sea, porque ni los políticos ayudan para solucionar el conflicto armado, ni los grupos armados lo permiten, ¿sí? O sea, solo lo hacen cuando, digamos, están en campañas, ¿no? Que se involucran activamente, pues, en los procesos de paz, con propuestas esperanzadoras para que busquen el final de una violencia, ¿sí? Y Sí, pues, de hecho en el año 2012 se llevaron a cabo unos diálogos, unos acuerdos de paz con con el ELN, con el intento de poner también fin a todo el terror y violencia que vive Colombia. Pero sin embargo, las mejoras en cuanto al número de víctimas, el número de desplazados, el número de desaparecidos, de asesinatos, no ha sido exponencial, ya que la mayoría de grupos militares incluso dicen que la desmovilización no significa que no sigan luchando por su misma causa. Es decir, que firmar el acto o el tratado de paz no significa que tampoco lo puedan violentar como lo siguen haciendo. pocas palabras, nunca habrá una paz en Colombia. O sea, siempre habrá algo más. Prácticamente se puede decir eso, ya que la paz son propuestas esperanzadoras para el pueblo colombiano, pero es una realidad utópica que algunos tenemos eh, que comérnosla o creérnosla. Incluso para las personas que sí han sido realmente afectadas y de verdad tienen un perdón en su corazón por esta nación. Pues esperemos esto pueda cambiar en algunos años. No lo veo muy pronto, pero pues, ojalá. Bueno muchachos, esto ha sido todo. Espero que pues el conversatorio les haya sido de su agrado. Más o menos dimos como un contexto político y un
político y social de por qué se desarrolla el conflicto armado en Colombia y más o menos hacia qué partidos políticos siempre se ha sido ligado. Em, y nada, muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado. Hasta luego.